hacer esto. Dígame, por favor, si se aprecia nuevamente el PowerPoint. Imagen radiográfica. Sí, profe. Bueno, entonces comenzamos con la clase del día de hoy, el viernes 22, la segunda clase, 22 de abril del 22. Ah, mira, 22 del 4 al 22. Bueno, ya habíamos visto esto la clase pasada, pero vamos a retomarlo desde acá, ¿no? Las características de la imagen radiográfica. Una radiografía, lo voy a leer, ¿no? Es una imagen de proyección. Esto quiere decir que la atenuación de los rayos X por interacción con estructuras tridimensionales, o sea, lo que sería los huesos, los pulmones, se proyecta en el plano bidimensional del detector. O sea, lo que vamos a ver es básicamente la imagen del cuerpo como aplastada, en un solo dos dimensiones, porque la radiografía es eso, son solo dos dimensiones, es una imagen plana, mientras que obviamente el cuerpo de la persona o nosotros somos seres de tres dimensiones. Entonces, básicamente lo que vamos a ver son los rayos que van a poder atravesar el cuerpo y llegar a la placa radiográfica, ¿no? La radiografía clásica es una imagen en negativo, quiere decir que las áreas correspondientes a estructuras livianas o inexistentes, o sea, básicamente aire, presentan una densidad óptica máxima, si se prefiere decirlo así. O sea, donde no hay nada, se aprecia una imagen más intensa. ¿Por qué? Porque hay más rayos que atraviesen, más rayos que van a llegar a la película y por ende va a haber una imagen más, un color, digámoslo así, entre comillas, más intenso en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver en imagen, la zona del pulmón, que es casi aire, es la zona más negra, la zona que está, podemos decirlo así, más quemada de la película, es la zona más intensa, ¿no? Y al revés, ¿no? Aquellas regiones de secciones, ¿no? De las de rayos X que atraviesen estructuras complejas, o sea, por ejemplo, y muy atenuantes, por ejemplo, los huesos clásicos, lo que atenúa bastante, dan lugar a esas señales débiles, ¿no? Que se traducen en una baja densidad óptica. Por ejemplo, aquí la columna vertebral, hay más rayos que han interactuado con la columna y por ende han desaparecido, digamos, de las. Entonces no llegan a la placa radiográfica. Al no llegar a la placa radiográfica simplemente no se oscurece. Entonces queda blanco, ¿no? Como pueden ver. Entonces esta es una imagen en negativo. No sé si alguna vez habrán visto, quizás por su edad no, pero los rollos de las cámaras fotográficas antiguas, que cuando uno ve son básicamente imágenes en negativo. Bueno, según uno lo vio, la idea es similar. Ahora vamos a hablar de la interacción de la radiación indirectamente ionizante con la materia. Indirectamente ionizante, su nombre lo indica, no lo ioniza de manera directa, sino a través de otro tipo de interacciones, ¿no? Eh, los fenómenos o procesos de interacción que existen generalmente con ese tipo de radiación indirectamente ionizante, como lo son, por ejemplo, los rayos gamma, o también llamados fotones, vamos a hablar siempre que mencione fotones, o rayos gamma, o rayos X, o radiación electromagnética, estamos hablando del mismo tipo de radiación, ¿ya? Que son como la luz, ¿no? La luz es una radiación electromagnética, solo que mucho más energética. No la podemos ver, pero existe, ¿no? Y está presente y hace mucho daño porque, bueno, tiene muchísima energía. Esta radiación va a interactuar con la materia, no es que por esa razón, digamos, genera daños, ¿no? Porque interactúa. Si no interactuase, simplemente nos atravesaría y chao, ¿no? No hay ningún inconveniente. Pero no, al interactuar deposita energía. Y interactúa bajo tres fenómenos conocidísimos, ¿no? Los principales, que es el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. La producción de pares se genera a partir de energías mayores a 1022 kiloelectronvoltios, ¿no? Como estamos haciendo un repaso de radiología, en radiología no se utiliza esa energía. En radiología se utiliza energías hasta 200, exageradamente, en el orden de los 200 kiloelectronvoltios o hasta menos. No llegamos a los 1022. Entonces, este fenómeno de producción de pares no lo vamos a ver porque no vamos a llegar a tener este fenómeno. En cambio, el fotoeléctrico y el Compton sí, ¿no? Porque estos siempre van a estar presentes en estas bajas energías. Hablemos uno por uno, ¿no? Empecemos con el fotoeléctrico. Esto ocurre cuando un fotón interacciona con un átomo transfiriendo toda su energía a un electrón de las capas internas, las capas K o la capa L. Quiere decir que en este caso el fotón va a interactuar, como pueden ver en la imagen, con las capas internas, o sea, la K o la L, una de las dos primeras. En este caso, cuando interactúa con estos tipos de electrones, con esos electrones de las capas internas, lo que va a hacer es desaparecer de las. Toda la energía del fotón va a ser transferida al electrón. Ahora, este electrón que tiene toda la energía del fotón, obviamente va a romper su enlace que tiene con el átomo, porque el electrón o los electrones, voy a poner el puntero láser para que se aprecie ahí mi puntero,
los electrones se encuentran en las capas electrónicas porque están enlazadas al átomo. ¿Ya? Hay una energía que los mantiene enlazadas al núcleo, digamos, al átomo como tal, formando un átomo. Entonces, cuando este rayo o esta radiación incide sobre un electrón de estas capas, le va a transmitir toda su energía y va a salir disparado. ¿Por qué? Porque esta energía es mucho mayor a la energía que tiene de enlace. Sin embargo, la energía del fotón, o perdón, del electrón que va a salir, o también llamado fotoelectrón, se le dice fotoelectrón porque es un electrón producido por efecto fotoeléctrico, ¿no? Pues se le dice fotoelectrón, lo pueden llamar que es un electrón sencillo, no hay problema, cualquier nombre que le den, está bien. Sale con una energía equivalente a la energía del fotón menos a la energía de enlace. Aquí se puede ver el número 34. 34 keV es la energía de enlace que tiene este electrón, o que tenía en su momento. 100 se le transfirió, 34 fue usado para liberarse y lo que quedó de energía se lo llevó como energía cinética, o sea, energía de movimiento. En este caso quedarían 66 keV. Es como pagar su cuota de salida, ¿no? Es como que el electrón está prisionero en una prisión, una cárcel, y tiene que pagar su cuota de salida. Y su cuota de salida en este caso este electrón es 34 keV. Perfecto, viene un fotón energético y le da, pum, 100 keV. Listo, entonces el electrón paga su cuota de salida, que es sus 34 keV, y queda se lleva el resto, ¿no? Porque el resto le sobra. Y se va disparado del átomo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este electrón sale con una energía que es, bueno, ya es lo que ya les dije, ¿no? Sale con una energía que es la diferencia del fotón incidente y su energía de enlace. Porque esa energía se tiene que gastar, se tiene que cancelar. La consecuencia es que el fotón desaparece completamente, o sea, ya no existe más fotón, desaparece esta radiación, y se trata entonces, podemos hablar de un fenómeno de absorción, porque todo el fotón fue completamente absorbido y desapareció. Lo que se generó fue un electrón que se fue disparado y ahora este electrón sí va a empezar a ionizar la materia a lo largo de toda su trayectoria. ¿Ya? Por eso se habla indirectamente ionizante, ¿no? En realidad sí ionizó este átomo, claro, lo ionizó porque le quitó un electrón, entonces quedó con carga positiva, porque perdió una carga negativa, pero el que va a estar ionizando toda la materia y el resto de los átomos va a ser este electrón energético, ¿no? Este electrón energético es el que va a estar ionizando el resto. Es por esta razón que este tipo de radiación se le llama radiación indirectamente ionizante, porque la mayor cantidad de la ionización generada es a través de este otro electrón, ¿no? No es directo, es indirecto. Ahora pasemos al otro fenómeno. Bueno, perdón, todavía quedamos en fotoeléctrico. Ya me estaba lanzando para otro lado. El efecto fotoeléctrico, vamos a ver su probabilidad, ¿no? Su probabilidad de qué tan probable es que se genere este efecto, ¿no? Predomina cuando la energía del fotón incidente es menor a 0,5 MeV. 0,5 MeV o mega electronvoltios es lo mismo que 500 kiloelectronvoltios o 500 keV, que es lo que ya habíamos hablado antes del KB, ¿no? El KB, KB o keV están relacionados bastante cercanos, ¿no? Entonces 500 keV sería la energía que por debajo es predominante este efecto, ¿no? Efecto fotoeléctrico. La probabilidad es proporcional, o sea, ¿qué tan probable es? Proporcional al Z. Si se acuerdan, el Z es el número atómico, quiere decir cuántos protones tiene el núcleo, ¿no? El elemento, esto va a definir el elemento, o sea, va a depender del elemento, de qué tipo de elemento es, elevado al cubo, dividido sobre la energía elevada al cubo. Ahora, no vamos a ponernos a hacer matemática al respecto, solo pensar que conforme empieza a crecer el Z, o sea, mientras más pesado es hay que darse cuenta que en la ecuación, ¿no? Como el Z está arriba, mientras más pesado es el átomo, ¿no? Mientras más grande es el núcleo, más protones tiene, es más probable que se genere el efecto fotoeléctrico. Pero mientras más energético es el fotón, como está dividiendo, eso quiere decir que la probabilidad se reduce. Entonces acá hay un balance entre el tamaño del átomo, o el tamaño del núcleo, mejor dicho, y la energía o la energía del fotón o de la radiación que está incidiendo sobre el mismo. Es más probable mientras más pesado es el núcleo, pero también es menos probable si es más energético el fotón que incide, ¿no? Entonces hay que balancear ambos valores en esta relación. Pero nuevamente, no vamos a hacer matemática aquí, es solamente como para que se entienda de qué depende. Si se incrementa el Z, incrementa la probabilidad. Si se incrementa la energía, la probabilidad se reduce. Esa es la relación que tienen que hacer con esta ecuación, nada más. Esto explica por qué resulta tan potente la presencia de tejido óseo, ¿no? O sea, por qué interactúa. Acuérdense que el efecto fotoeléctrico es absorción, o sea, el fotón desaparece, quiere decir que nunca llega a la placa radiográfica. Y eso explica por qué es tan potente la presencia del tejido óseo, o sea, por qué se nota bastante en la placa el tejido óseo.
no es que no se note, sino es que no llega ningún fotón y por ende es notorio que no llegó nada, porque queda en blanco. Y es porque el tejido óseo es rico en calcio, cuyo Z es 20, o sea, tiene 20 protones. O de contrastes yodados, o sea, a veces se inyectan, no sé, si ya habrán estudiado para este año, ya deben saber lo que es un contraste, es un medio para que en la tomografía o en las imágenes radiográficas se aprecie, ¿no? Se aprecie blanco porque para hacer resaltar ciertas estructuras, ya que el yodo, por ejemplo, tiene un Z de 53. Entonces, el tener un Z alto, elevado, hace que el efecto fotoeléctrico sea mayor, la probabilidad sea mayor y por ende el fotón desaparezca y por ende nuevamente no llega a la placa radiográfica y esta quede en blanco en esa zona, en esa región. Eh, en un entorno tejido biológico compuesto. Y que sea representativo, o sea, que se diferencie dentro de un entorno de tejidos biológicos compuestos de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, que son elementos de bajo número atómico, 1, 6, 7 y 8. Entonces se va a notar un contraste, o sea, va a ser mucho más notorio, o sea, va a resaltar más tanto el tejido óseo como los contrastes yodados, porque tiene mucho más Z que el resto del tejido del cuerpo alrededor, ¿no? El tejido blando. También explica por qué en la radiografía convencional emplea energías de rayos X relativamente moderadas y cómo al incrementarse la energía se reduce drásticamente el contraste de las imágenes. ¿Por qué es esto? Lo que pasa es que si aumentamos la energía, ¿qué ocurre? La probabilidad se reduce. Entonces va a interactuar por otros fenómenos, que son más que nada fenómenos de dispersión, o simplemente no interactuar. O lo atraviesa sin interactuar, o interactúa por otros fenómenos de dispersión, lo cual va a ser si interactúa por dispersión, lo que va a generar es un borroneo en la imagen. Y si no interactúa, simplemente va a oscurecerse más, ¿no? En vez de que se note blanquito el hueso, va a verse un poco más oscuro, va a notarse más gris. Más gris, más gris, ¿por qué? Porque va a haber más fotones que van a atravesar, porque la probabilidad es menor de interacción, ¿no? Por el hecho de que, nuevamente lo digo, mientras más incrementa la energía, la probabilidad reduce. Entonces la probabilidad de que se absorba el fotón va a ser menor. Y eso no es lo que queremos. Es por eso que en radiografía convencional se utilizan rayos X de baja energía o relativamente baja, ¿no? Que sería 100, 200, que a lo mucho, ¿no? Ejemplo, de 80 a 150, el rango más utilizado. Y esto, bueno, se explica debido a este efecto fotoeléctrico, que es el que nosotros queremos, ¿no? Es un efecto que deseamos para la radiografía porque ni bien interactúa se tiene joya. Tenemos ahí un tejido eh, duro o denso, ¿no? O rico en calcio o elementos de Z o de elementos de Z alto. Ahora pasamos al otro efecto, al efecto Compton. Y acá hay una diferencia, ¿no? Habíamos mencionado que el efecto fotoeléctrico se da con electrones de las capas internas. Vamos a ver si puedo utilizar esto con las capas internas, ¿no? La capa K, la capa L. Pero el efecto Compton ocurre con las capas externas, los electrones libres, los que se encuentran aquí afuera, acá afuera, ¿no? En la parte externa del átomo, que básicamente se les llaman electrones libres, ¿no? Porque la energía de enlace es tan poca que sí están enlazados al átomo, pero es muy poca energía. Entonces, eso hace que el choque del fotón con el electrón no sea tan drástica como en el fotoeléctrico. En cambio, los que están aquí adentro están fuertemente amarrados al núcleo, digamos, tienen mucha energía de enlace. Entonces llega el fotón y acá ocurre un choque. Y como hay energía de enlace, todo el fotón se frena ahí y le transfiere toda la energía. Esto ocurre diferente con los electrones que se encuentran en las capas externas. Vamos a borrar todo. ¿Listo? Otra vez. Entonces, eso hace que la interacción con los electrones de las últimas capas no ocurra un frenazo y se deposite toda la energía. No, lo que va a ocurrir es una dispersión, va a haber un rebote. Parte de la energía se va a transferir al electrón y el resto va a quedarse como otro fotón de menor energía. Entonces, lo que se llama efecto Compton o también conocido como dispersión Compton. ¿Ya? Es otro nombre llamado, si lo quieren reconocer por dispersión, es mucho más sencillo, porque te relaciona que, bueno, acá se está dispersando y en el fotoeléctrico no, ¿no? Ocurre cuando un fotón interactúa con un electrón, lo que les acabo de decir, ¿no? Con las capas más externas. Cuando se produce el fotón no es absorbido, ¿no? O sea, no se absorbe, no se pierde toda la energía, sino es dispersado con un cambio de dirección. Esto también es importante, no se mantiene en la misma dirección en la que vino, ¿no? Que vino en esa dirección y acá se dispersó en otra. Y también ocurre una pérdida de energía, quiere decir que el fotón dispersado va a tener mucho menos energía, o en realidad va a depender mucho del ángulo de dispersión, pero va a tener menos energía, eso sí, que el fotón incidente.
el electrón con el que interactúa el fotón es disparado en otro ángulo, o sea, para un ángulo sale el electrón, como pueden ver, está yendo para este ángulo de aquí, para aquí, y para otro lado sale el fotón, que está yendo para esta dirección, ¿no? Son dos ángulos distintos. Eh, y en este caso el electrón va a tener otra energía. Dependiendo de este ángulo, en cómo los electrones son el ángulo en que sale el electrón, va a depender también la energía que se transfiere. Quiere decir que aquí la energía que se transfiere no es una energía fija. A veces puede ser mucha energía, a veces puede ser poca energía, a veces puede ser media energía. Esto hace que la interacción Compton no te genere algo muy exacto, te genera un continuo, llamado el continuo Compton, ¿ya? Porque puede haber muchas energías que se puede llevar el electrón y el fotón. En cambio, en el fotoeléctrico no, el fotoeléctrico es una energía específica, ¿no? En el fotoeléctrico es exactamente la energía del fotón, ¿no? Pone un gamma acá, menos la energía de enlace. Se le pone energía de B. Esto sería en el efecto fotoeléctrico. Pero esto no ocurre aquí. Aquí las energías son variables y va a depender mucho del ángulo. ¿Y cómo saben qué ángulo dispersa? Pues también depende mucho de la estadística de cómo está llegando el fotón al electrón. Hay mucho aquí, esto es todo un evento muy, muy probabilístico, muy continuo. Así como habíamos hablado de la probabilidad del efecto fotoeléctrico, también podemos hablar de la probabilidad de efecto Compton, ¿no? La probabilidad de interacción Compton no está correlacionada con el Z, ¿no? Sino con la densidad electrónica. ¿Qué cantidad de electrones tiene el material, ¿no? Que es aproximadamente constante para todos los componentes de los tejidos biológicos, ¿no? Con la excepción del hidrógeno. El hidrógeno tiene pocos electrones, ¿no? Pero el resto, casi todo el cuerpo humano tiene casi la misma densidad electrónica, la misma densidad de electrones en el cuerpo distribuidos, ¿no? La interacción Compton reduce su probabilidad de aumentar la energía, ¿no? Pero de manera inversamente proporcional a la primera potencia de este. Uy, esto es pura matemática en esta parte de aquí. Pero es básicamente lo mismo que el anterior. La única diferencia es que si se dan cuenta acá es un E normal. En lo de efecto fotoeléctrico era un E al cubo. Quiere decir que aumentar un poco la energía hace que el efecto fotoeléctrico, la probabilidad se reduzca bastante, ¿ya? Lo cual es diferente al Compton. En el Compton también se reduce, ¿no? Mientras más aumentas la energía va a reducirse el Compton, pero va a reducirse lentamente, porque no tiene este cubo arriba, ¿no? No tiene el cubo, es simplemente 1 sobre E. Entonces no es tanto la caída de probabilidad. El Compton lo vamos a tener casi prácticamente siempre. El efecto fotoeléctrico cae muy rápido, conforme aumenta la energía, ¿no? En lo que a formación de imágenes afecta, se puede resumir que la interacción Compton distingue poco entre materiales biológicos u otros. O sea, no te sirve para identificar, así que por esa razón no nos gusta mucho el Compton, porque, no te, porque el hecho de que la densidad electrónica sea similar en todo el cuerpo hace que si es hueso, si es piel, si es lo que sea, da igual, va a generarse el mismo efecto. Y segundo, da lugar a a la aparición de radiación dispersa, que esta es la que no queremos. ¿Por qué? Porque esto nos difumina la imagen, lo cual llegará al soporte de la imagen sin correlación con las estructuras atravesadas por el haz. ¿Qué sucede? Imaginemos que tenemos un haz que va en línea recta y tenemos un cuerpo aquí. Imaginemos que acá tiene un puntito bien denso, que en la placa radiográfica deberíamos verlo así justamente. Como vemos el cuerpo así, deberíamos ver justamente esta imagen con un punto blanco, en este caso acá está oscuro, pero bueno, debería ser un punto blanco que corresponde a esto, ¿no? Si hubiese mucha dispersión, un fotón que interactúa acá puede irse por acá, otro fotón que interactúe por aquí se va por aquí. ¿Y esto qué va a pasar? Que no se va a ver la imagen así, sino se va a ver borrosa, borrosa, muy borrosa, muy difuminada y el objeto se puede ver más grande de lo que realmente sería, lo cual hace que no nos sirva mucho. Por eso nosotros queremos olvidarnos o deshacernos lo más que podamos del efecto Compton. Y eso es otra cosa importante, sino que va siendo más dominante que el efecto fotoeléctrico conforme aumenta la energía de los rayos X, ¿ya? Acuérdense que los, el fotoeléctrico era 1 sobre, bueno, en realidad no era 1, sino era el Z al cubo sobre la energía al cubo. La caída de la probabilidad por este cubo que está acá es muy grande. Pum, cae rápidamente conforme aumenta la energía. Pero en el Compton es solo una E. Esta caída es más lenta. Eso quiere decir que conforme aumentamos la energía, el fotoeléctrico va a caer muy rápido y el Compton va a caer lento. Entonces el efecto Compton va a empezar a predominar sobre el fotoeléctrico a energías mayores. Y no queremos eso, porque para nuestra placa radiográfica lo que queremos es la mayor cantidad posible de efecto fotoeléctrico. Entonces por eso tampoco se utiliza energías más grandes
a 100, 200 kiloelectronvoltios, porque ya empieza a prevalecer o empieza a predominar el efecto Compton, que es lo que no nos ayuda en la imagen. Al contrario, perjudica la misma. Y es ahora donde vamos a empezar un poco a hablar de la formación de la imagen, ¿no? La formación de la imagen. La energía de los fotones utilizados en radiodiagnóstico, que va desde 20 a 150 keV, yo les dije más o menos 100, 200, que son las energías más grandes que se utilizan en realidad para tomografía, provoca procesos de interacción con los materiales biológicos que se han estudiado anteriormente, lo que ya hemos hablado, ¿no? La interacción fotoeléctrica y la interacción Compton. La primera de ellas representa la absorción total, relacionar siempre fotoeléctrico con absorción y Compton en todo caso con dispersión, de la energía del fotón, mientras que la interacción Compton supone la aparición de un fotón disperso. Entonces tengan bien asociadas estas palabras: fotoeléctrico, absorción; Compton, dispersión, ¿no? Y bueno, lo que dice, ¿no? El fotón dispersado será de igual o menor energía que el fotón incidente, y esto va a depositar parcialmente la energía en el paciente. Uy, me fui, acá está. La imagen radiológica convencional se forma por la interacción de los fotones de rayos X con la película radiográfica. O sea, aquí en realidad hay dos interacciones. Una con el cuerpo, y los fotones que logren atravesar al cuerpo recién van a interactuar con la película. Y es ahí donde vamos a formar la imagen. Entonces va a haber vamos a analizar, ya hemos analizado un poco, les comentamos en lo que ocurre con el cuerpo humano, pero vamos a ver qué ocurre en la placa, ¿no? Es lo que nos interesa. Y representa por tanto la distribución de los fotones que han interaccionado con el paciente y que han alcanzado el chasis de la película radiográfica. O sea, lo que vemos en la película es básicamente los fotones que no llegaron a interactuar o que se dispersaron, ¿no? Por la dispersión de Compton. Son los que pudieron atravesar al paciente. No los que se quedaron en el paciente, sino los que atravesaron al paciente. Estos fotones pueden ser bien los fotones que han pasado a través del paciente sin interacción o bien los fotones originados de procesos de interacción con el mismo paciente. En este caso, para decir, ¿cuáles son estos fotones originados en el proceso de interacción? Los generados por el efecto Compton. Listo. La continuación de lo que estábamos hablando. Esquemáticamente, ¿no? Acá sí hay mucho texto, ¿no? El haz de radiación podría reducirse a 3 únicos fotones en su interacción con el paciente. Podemos resumir todos, o sea, hablar de... En la práctica se lanzan muchos fotones, ¿verdad? Un montón. Pero todos estos fotones se van a clasificar, digamos, en 3. O sea, van a ver los que interactúen de un modo, los que interactúen de otro modo y los que interactúen de otro modo. Son 3 modos casos posibles, digamos, o genéricos que van a ocurrir, ¿no? Entonces, cada fotón va a tener 3 caminos para elegir y puede elegir uno de los 3, ¿no? Uno que no colisiona, ¿no? Con ningún átomo del tejido irradiado, que es el que lo atraviesa. Ese es uno de los casos que podemos hablar de todos los fotones que simplemente atraviesan al paciente. Y otros 2, ¿no? Que al colisionar con el paciente producirán un efecto o fotoeléctrico y Compton. Entonces tenemos el que no interactúa, el que interactúa por fotoeléctrico y el que interactúa por Compton. Son los 3 tipos de fotones que vamos a encontrar en una placa radiográfica, lo que va a ocurrir. Son los 3 caminos que puede llegar a tener, ¿no? El primero, atravesará sin colisionar en ningún sentido con los átomos del paciente y llegará a la película estimulando su emulsión fotográfica. Será el responsable del ennegrecimiento generalizado de la película radiológica, ¿no? Fondo radiotransparente de toda la película radiográfica. Este fotón representa el 99% de todos los fotones que salen en tubos de rayos X durante la exposición. El 99% de todos los fotones que salen van a atravesar al paciente sin hacer efecto, sin hacer interacción con el paciente. El segundo tipo de fotón, ¿no? Será el que produce por efecto fotoeléctrico. ¿Qué ocurre con ese fotón? Se absorbe. Colisiona con el átomo, es completamente absorbido y desaparece del medio. No llega a excitar la emulsión fotográfica porque ni siquiera no llega a la placa. Al no llegar a la placa no genera emulsión y por ende es el responsable de las imágenes que se ven blancas, ¿no? O también llamadas radioopacas, que se observan tras el revelar de la película. Son aquellos que no llegan, simplemente desaparecen en el paciente. Y el tercero sería el que se produce por Compton, ¿no? El efecto Compton es aquel que podría colisionar una o varias veces. Ojo, ahí me faltó especificar. Volviendo atrás un ratito, aquí, en el efecto Compton, voy a borrar todas las anotaciones. Este fotón dispersado de acá puede interactuar con otro átomo. ¿Bajo qué efectos? Otra vez, puede ser también fotoeléctrico o también Compton. Si interactúa por fotoeléctrico, listo, ahí quedó. Si interactúa por Compton, va a volver a dispersarse, va a volver a perder energía y así. Entonces,
el Compton no nos gusta justamente por estos fenómenos tan aleatorios que pueden ocurrir, porque se puede dispersar otra vez, y este otro fotón disperso puede volver a dispersarse, y así sucesivamente, y nos quedamos en un mundo de dispersiones, como también puede que no lo haga. Entonces es muy poco predecible, ¿no? Muy poco... para estudiar uno por uno los fotones te complica. Si estudias en general, ahí sí puedes establecer una probabilidad, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de uno tras otro, analizando fotón por fotón, se complica bastante. Entonces vuelvo a lo que estábamos aquí. Por eso que dice que puede colisionar, no, pero aquí, que puede colisionar una o varias veces, ¿no? Porque este fotón dispersado puede volver a interactuar otra vez con los electrones corticales, o sea, los más exteriores del átomo del paciente, por lo cual no será totalmente absorbido, ¿no? A cada colisión variará su dirección y trayectoria y podría provocar diferentes efectos, ¿no? Podría chocar al desviar su trayectoria sobre un punto de la película, ¿no? Si se desvía este fotón, llega a la película y va a ennegrecerlo y va a corresponder a una zona ennegrecida que no va a representar un cuerpo dentro del paciente, ¿no? Un objeto dentro del cuerpo. No sé cómo quieran definirlo, pero no va a representar algo de la imagen. Va a ser simplemente algo que va a contribuir a una difuminación de la imagen como tal, ¿no? Su efecto también podría pasar desapercibido. Podría alcanzar una zona que debería estar blanca, ¿no? O radiopaca, por ejemplo, una zona que no debió haber llegado ningún fotón, pero llega, ¿no? En este caso podría agrizarla un poco o ennegrecerla hasta hacerla desaparecer completamente de la imagen, ocultando estructuras anatómicas o patológicas que se produjeron por la absorción de radiación del paciente. Quiere decir, lo que les había dicho el ejemplo anterior, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí hay una zona, un hueso, por ejemplo, que no debería verse, o sea, en la imagen, esto debería verse hueco, debería verse oscuro esta otra parte, algo así, ¿no? Menos el hueso. Pero ocurre algo que interacciona por acá por dispersión y llega a la placa radiográfica, entonces empieza a oscurecer lentamente esta zona. Esto va a ocurrir si la energía es muy grande y puede generar que esta región que debería verse clarita se vea oscura también y no puedas ver bien la imagen. ¿Qué otra cosa puede hacer? Podría cambiar su trayectoria en cualquier dirección e incluso llegar a la retrodispersión volviendo a la sala aumentando la radiación dispersa y provocando que la radiación de las personas que se encontrasen próximos al paciente. O sea, esto ya es otro tipo de casos, ¿no? Que ya no va a influir en la imagen, pero va a afectar a las personas que se encuentren alrededor. Es por eso que el técnico radiólogo no está al costado del paciente cuando lanza los rayos, ¿no? Se pone detrás una especie de un pequeño búnker, digamos así, un pequeño protector, un pequeño cuartito que está plomado para evitar que llegue estas radiaciones dispersas a él, ¿no? Porque, bueno, al paciente se le lanza rayos una vez y se va, pero el técnico está todo el rato sacando rayos, sacando rayos. Imagínense si está todo el rato al costado del paciente. Toda la radiación dispersa que recibe le haría daño. Y en su caso, en su defecto, también utilizan lo que si según habrán visto, los chalecos plomados, ¿no? Que es también para protegerlo más aún de esa radiación dispersa. Así pues, la radiación dispersa esta está formada por fotones dispersos originados mayoritariamente con interacción Compton, ¿no? Por eso que no nos gusta el Compton, porque ven todo lo malo que genera el Compton no te ayuda en nada. El fotoeléctrico te ayuda a tener una buena imagen, pero el Compton no. Que aumenta con la energía de las, ¿no? Mientras más energía, este efecto va a prevalecer o va a ser más predominante. Y también cuanto mayor es el volumen del paciente. Esto también es un poco peligroso, un poco fregado. Ahí tú tienes que empezar a balancear. ¿Por qué? Porque si bien puedes reducir la energía, como para decir, bueno, no quiero efecto Compton, en pacientes obesos, digamos, de gran volumen, la mayor cantidad de fotones va a interactuar, porque hay mucho tejido con el que va a interactuar. La probabilidad de interactuar también depende del recorrido del fotón. En este caso va a recorrer bastante tejido, entonces va a terminar interactuando. Y pocos fotones van a llegar a la placa, haciendo que tengas una placa borrosa no por dispersión, sino porque no llegó suficientes fotones a la placa. ¿A eso que tendrías que hacer? Bueno, lanzar más fotones en todo caso, pero ¿en qué influye? En que le estás dando más dosis al paciente y eso ya no te sirve. Eso empieza a perjudicar, ya no le da un beneficio al paciente. Entonces, ¿qué haces en estos casos? No aumentas la cantidad de fotones, aumentas la energía de los mismos para que puedan atravesar este tejido sin interactuar, ¿no? Porque mientras más energía tiene, puede atravesarlo sin interactuar. Entonces ahí empiezas a sacrificar un poco, empiezas a sacrificar la dispersión porque empieza a aumentar, al aumentar la energía va a aumentar la dispersión,
pero esto va a compensar, o sea, va a ser mucho mejor tener una difuminación, un borroneo en la imagen debido a la dispersión que debido a la falta de fotones, ¿no? A la cantidad de fotones. Bueno, acá seguimos, por ejemplo, estamos en Compton, ojo, todavía estamos en el tercer fotón, el fotón que se dispersó por Compton, ¿ya? Así pues, la radiación dispersa, bueno, eso es lo que hemos dicho, estos fotones pueden ser emitidos en cualquier dirección, nuevamente, dando lugar a un aumento del velo. El velo se podría decir que es como la difuminación de la película radiográfica, que esto va en contra del contraste, ¿no? El contraste sería algo que esté bien definido, en cambio el velo te arruina el contraste. Para evitar este deterioro se recurre a la disminución del volumen irradiado, o sea, ¿no? Con la disminución del campo de radiación y al empleo de rejillas antidifusoras, que pueden eliminar hasta el 80% de la radiación dispersa en las exploraciones con volúmenes grandes, ¿no? Como en la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, bueno, puedes utilizar otros objetos para eliminarte la radiación dispersa si es que te la quieres sacar de encima. Entonces, a lo que hemos llegado, Compton no nos agrada, es nuestro enemigo fotoeléctrico, es nuestro querido amigo que nos sirve para muchas cosas. Ya con un pequeño esquema, ¿no? Por ejemplo, los que interactúan por fotoeléctrico, el caso del fotón 1, ¿no? Como tal, como ya hemos dicho, llega y acá muere. Y chao. Nunca llega la placa a la película, entonces no genera nada acá. No genera ennegrecimiento. Entonces aquí quedaría, por ejemplo, en blanco. Podemos decir que, por ejemplo, acá pudo haber un hueso, ¿no? El otro caso, que no interacciona con nada. Simplemente va, atraviesa y llega a la película y la ennegrece. O el efecto Compton, ¿no? Que llega por acá y que puede dispersarse a una zona que, digamos, que en teoría, si es que llegan los fotones acá, debería estar negra, así que no se va a notar. Si se dispersa y llega ahí, como que nadie lo va a notar porque ya es una zona que ya está muy quemada, entre comillas, vamos a hablar de quemar, algo así. Está muy quemada por los fotones y este que va a quemar un poquito más no va, o sea, va a pasar desapercibido. Esto no te va a afectar, ¿no? Que la dispersión salga para afuera, no para otro lado, donde ya la zona es negra, no te afecta. Pero ¿qué pasa si esta dispersión viaje en la dirección de una zona que debería ser blanca, ¿no? Porque acá hay un cuerpo que lo está frenando a los fotones por efecto fotoeléctrico. Bueno, una zona que debería verse blanca va a empezar a verse más gris, ¿no? Debido a estos fotones de dispersión. O puede dispersarse también y llegar a una zona negra, ¿no? Una zona ennegrecida también del cuerpo que también va a pasar desapercibida. Entonces son los tres tipos de efecto que puede. O también puede dispersarse, como pueden ver acá, el tipo C. Y no sé, por ejemplo, acá puede estar nuestro técnico y puede llegarle a él. Por ende, el técnico está protegido con un búnker, una pequeña cabinita que debe estar plomada donde tiene la consola para lanzar los rayos X. Resumido, fotón de rayos X llegan al paciente. Si lo atraviesa, ennegrecimiento de la película, rayo transparente. Si colisiona con los electrones corticales, o sea, efecto eh, los electrones bueno, acá está mal algo, no me gusta, acá yo lo quisiera corregir. Bueno, si interacciona con los electrones de los átomos, si cede toda su energía, quiere decir efecto fotoeléctrico, como lo dice acá, lo cual implica que es una atenuación con absorción y el fotón nunca llega a la película. Al no llegar a la película, entonces es un blanco, queda blanco, es radio opaco. Si cede parte de la energía, ¿no? Acá se dio toda la energía, ya no es un efecto fotoeléctrico, es un efecto Compton. Y el efecto Compton que implica que hay una dispersión que va a arruinar la imagen, porque la imagen, porque va a generar grises, vas a perder resolución y vas a perder contraste. Las tres cosas. Y también puede generar una dispersión hacia afuera que va a dañar o puede generar problemas si es que no están debidamente protegidos, ¿no? Al paciente. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Protección. Te implica que vas a necesitar protección al paciente y al trabajador, ¿no? Eh, También puede generar fotones de baja energía que puede generar bueno, que tú los puedes ya más adelante filtrar o los puedes corregir añadiendo más protección. O sea, se dan cuenta que el Compton en realidad es lo peor que nos puede pasar acá. No nos gusta el Compton. Somos fanáticos del fotoeléctrico. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna diapositiva anterior que no quedó claro? ¿Están de... Profe, a mí la que no me quedó muy claro fue una comparación que hizo, estaba hablando de los fotones.
Ajá. hizo una comparación del balance del fotoeléctrico y el Compton. Ah, vale, vale. Eso lo podemos hacer más bonito porque no tiene mucho espacio en la diapositiva. Podemos abrir un MS Paint. ¿Se ve el Paint? ¿Se Sí, aprecia? profe. Perfecto. Am, bueno, acuérdense que el fotoeléctrico es proporcional a Z al cubo sobre la energía al cubo. ¿Ya? Eh, Olvidémonos del Z por ahora, podemos hasta resumirlo más en que es proporcional a 1 sobre A al cubo. ¿Ya? Más resumido todavía. Y en cambio el Compton, que ni siquiera estoy escribiendo bien, me comí una M acá, el Compton es proporcional a 1 sobre E. ¿No? Entonces esto lo podemos llevar igual para comparar como 1 sobre la misma cosa. No hay cambios. Eh, digamos que si la energía se duplica, ¿no? Ponte que en un inicio, ¿no? En un inicio la energía fuese 1. Acá sería 1 sobre 1, lo cual te da 1. Acá también sería 1 sobre 1 y te da 1. Joya. La probabilidad, pues, digámosle, ¿no? Es un ejemplo muy, muy burdo porque no existe probabilidad 1. Probabilidad 1 sería perfecto, pero para poner números. Supongamos que la energía se va a 2. 1 sobre 2 al cubo. 2 al cubo, ¿qué es? 8. Un octavo. Un octavo, si no me equivoco, es 0,125. Y acá sería 1 sobre 2, que sería 0,5. La probabilidad del fotoeléctrico se redujo bastante solamente con duplicar la energía, de pasar de 1 a 2. En cambio del Compton se redujo solamente la mitad, 0,5. Si esto lo pusiéramos en gráficas, donde veríamos acá la probabilidad, ¿no? La probabilidad. Y acá la energía, y empezamos a analizar un poco, digamos que el fotoeléctrico es de este color, que no sé si es azul, pero ojalá sea azul. Azul índigo, ya está. El fotoeléctrico sería así, se pone muy rápido. Pero el Compton, que quizás en un pocas energías Sí. será menos probable, va a caer más lento. ¿Por qué? Porque como acá lo aprecian, el tan solo ver su subida 2 se bajó bastante, se bajó en un octavo, en cambio aquí solo la mitad. En algún punto, o sea, hasta cierto punto, como pueden apreciar acá, ah, como pueden apreciar acá, en esta zona, ¿quién gana? Nuestro amigo fotoeléctrico. Pero cuando ya nos movemos para otra zona, por ejemplo, por acá, ¿quién está ganando? Ok. El Compton. Use otro color, pero bueno, ya se entiende. Empieza a ganar el Compton. Entonces aquí ya el fotoeléctrico empieza acá a reducirse empieza a haber más dispersión y por ende va a quedar más difuminada la imagen. Entonces por eso es que se procura generalmente trabajar por debajo de esta energía, ¿no? De una energía donde, claro, obviamente predomina el fotoeléctrico. Pero vas a tener que a veces sacrificar. ¿Por qué? Cuando tienes pacientes muy grandes, porque la interacción también va a depender, que acá no le he puesto, también depende, hay muchas, muchas dependencias, también depende de qué tanto material atraviese, ¿no? Sí, esta es la probabilidad de que interactúe con un átomo, ojo ya, con un átomo, ¿ya? Bueno, si solo tengo una pequeña filera de átomos, bueno, la probabilidad puede que sea que lo atraviese o que se quede, pueden atravesar bastantes. Pero si yo agrego ahora más capas, o sea, lo hago mucho más volumétrico, puede que casi la mayoría, uno interacciona a más profundidad que otro, pero solamente pocos logren atravesar. Y a nosotros nos interesan los que atraviesan. ¿Por qué? Porque son aquellos que van a llegar a la placa. Son aquellos que nosotros vamos a poder observar en la placa. Los que se quedan en el paciente no. Pero nos sirven porque está bueno. Eso va a ayudar a identificar regiones, por ejemplo, donde son más densas, donde hay hueso, no generalmente, o donde hay un contraste, un medio contraste. Y bueno, eso nos va a decir, bueno, aquí está el contraste o aquí está el hueso. Entonces podemos ver la anatomía interna del paciente a través de las películas. Pero bueno, esto es lo importante. Entonces, en este punto, cuando el paciente es muy, muy volumétrico, por no decir otra palabra, se te complica. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
una opción sería que aumentes la cantidad de fotones para que así también incremente un poco la cantidad de fotones que atraviesen. Lo que pasa es que eso también va a incrementar la cantidad de fotones que se quedan adentro. Y eso implica que va a depositarse más energía. Y depositar energía en el cuerpo de un paciente implica una dosis. Eso implica que si empieza a aumentar la cantidad de fotones, vas a incrementar la dosis en el paciente. Y eso ya deja de ser justificado. No sé si ya han estudiado protección radiológica o lo llevan este año. Van a ver mucho este tema de la justificación de este tipo de técnicas, ¿no? De la radiología. Tiene que estar justificada, porque le va a estar una dosis al paciente, pero se justifica. ¿Qué cosa justifica? El beneficio que le da este diagnóstico para poder determinar la enfermedad o poder ver qué decisiones tomar. Ese beneficio es mucho mayor al, digamos, perjuicio que te genera el darle dosis al cuerpo, a un paciente, a la persona. Entonces, hecho de aumentar la cantidad de fotones no es conveniente. ¿Por qué? Porque estás dando más dosis y ya no es justificable. Lo que sí puedes hacer es aumentar la energía de los mismos. Esto va a hacer que haya más fotones que no interactúen, que atraviesen, y eso está bueno. Pero ¿qué estás sacrificando? Que pueden haber varios que se dispersen, ¿no? Pero ahí empiezas a balancear un poco. Está bien, se están dispersando, pero no le estoy subiendo la dosis. Puedo tener todavía una imagen que me sirva, va a ser más fea que una imagen de un paciente delgado, obviamente, pero todavía me sirve, ¿no? Aquí no es, el objetivo de esto no es encontrarte la imagen perfecta que le vea hasta, no sé, hasta la irregularidad que pueda tener cada hueso. No, 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 porque eso va en contra. Aquí lo que tú tienes es que tener la imagen, la peor imagen posible, pero que te sirva para diagnóstico. No tiene que ser la imagen perfecta, hermosa, Ultra HD de alta resolución, no. Con tal que sea para el diagnóstico, es Bien. perfecta. Es perfecta. ¿Por qué? Porque estás minimizando la velocidad del paciente. Y eso es lo genial. Eso es lo ideal. Bueno, ¿quedó claro este Bien. tema de la comparación de las probabilidades? Sí, sí, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengan otro alumno o alumna? ¿No? Bueno, prosigo. Bueno, aquí más o menos lo que les decía, ¿no? Lo que ocurre con los rayos X. Vamos a poner otra vez mi otro láser. Este es el aparato de rayos X que va justamente a lanzar los rayos hacia el paciente y algunos rayos van a interactuar con el mismo y no van a llegar a la placa, que va a ser en estas regiones más claras, ¿no? Porque no llegaron a la placa, y los que sí llegaron a la placa se van a ver más oscuras, ¿no? Por ejemplo, lo que se espera encontrar de objetos claros en el cuerpo son huesos o contraste, o regiones mucho más densas, por ejemplo, quizás piedritas en el riñón, si tienen algunos cálculos, o qué sé yo, que el paciente comió en el estómago, ¿no? Se pasó y se comió hueso. Imaginemos, ¿no? De pollo quizás. Ah, bueno, se va a ver también ahí, medio borroso, pero se puede ver, porque hay más interacción. Es diferente al material, al tejido blando que puede estar alrededor. Y así, ¿no? ¿Y qué regiones se van a ver negras, negras, oscuras? Bueno, aquellas regiones que o hay mucho tejido blando, o no hay tejido básicamente, o el tejido es muy, muy poco denso. Ejemplo, los pulmones. Los pulmones es casi todo aire. Es como si no hubiese tejido prácticamente. O regiones, por ejemplo, donde ya no hay paciente. Por ejemplo, a los costados del paciente. Bueno, ahí se va a ver súper negro, porque literalmente no hubo nada que atenuó. Ahora vamos a hablar de las películas, las pantallas y chasis. Yo tengo entendido que esto ya lo vieron en el primer año, así que lo vamos a hacer súper rápido, de cómo genera, de qué está formada una película radiográfica. Es básicamente, vamos a hablar sobre estructura y composición, ¿no? La base es un poliéster, actúa como soporte de la emulsión, y su objetivo es proporcionar una estructura rígida en la que va a ser depositada la emulsión. La emulsión sensible es aquella que va a interactuar, digamos así, con los rayos X que atravesaron al paciente, ¿no? Y especialmente la luz de las pantallas y especialmente también con la luz de las pantallas intensificadoras. Esta está formada por una mezcla homogénea de gelatina en cristales de halogenuros de plata, ¿no? Que combinan para formar elementos halógenos como flúor, cloro, en fin, que se combinan con la plata para formar estas gelatinas, que son unas emulsiones, básicamente para que se encuentren como separadas. Y eso también va a dar una estabilidad cuando el fotón incida, se mantenga en su posición y no migre a otras regiones como para que se pierda la imagen.
Entonces, básicamente toda esta química de aquí, esto es más que nada química, ya ahí me salgo un poco yo de mi área de conocimiento profundo, yo soy físico. Entonces, esta parte química ya es solamente para garantizar que una vez que interaccione con una molécula, en este caso que tiene plata, esta molécula se quede en su lugar y no se mueva para otro lado. Entonces, la imagen se mantiene quieta, ¿no? Básicamente, así son algunas de las películas, la habrán visto, desde el revestimiento, la emulsión sensible, un adhesivo, la base, o tienen tanto, en este caso es una película que tiene doble emulsión, tanto adelante como atrás, en fin. Sin embargo, estas pantallas de por sí mismas sí detectan los rayos X, pero son poco sensibles. Entonces implicaba en su momento, hace muchos años, en que tenían que incrementar la intensidad, ¿no? de la haz para que pudiese ser más visible la imagen. Eso, nuevamente, si incrementamos la cantidad de la afluencia, ¿no? La cantidad de fotones de las, estamos dándole más dosis al paciente. Entonces, al final, todas las mejoras que se han hecho cuando surgió esa técnica hasta la actualidad siempre ha sido siempre en pro de reducir la dosis al paciente. Siempre. Siempre ha sido buscando tratar de minimizar la corriente, la energía que se les da, que se le lanza a los pacientes para poder, nuevamente, minimizar la dosis, ¿no? Entonces, en los filmes anteriores, mucha energía se requiere para una buena exposición, para que sea bien la imagen, lo cual no nos conviene, no sirve, es malo. Entonces las pantallas se utilizan, entonces ahí es donde aparecen las pantallas intensificadoras para reducir la dosis al paciente, como les decía, ¿no? Ahora que es más sensible o esto mejora la sensibilidad del film, el film si es que se le puede decir así. No es que mejora la sensibilidad, sino que de algún modo u otro ayuda a que la radiación que cuando llega ahí interactúe y pueda ser visible la imagen. Entonces reducimos la dosis, ¿no? Y para eso se utiliza materiales de centelleo, ¿no? Que generalmente se utilizan llamados fósforos. No es que esté hecho con el material fósforo, sí, en un comienzo estaban hechos con materiales a base del fósforo, pero conforme fueron avanzando descubrieron otros tipos de compuestos o cristales que ya no usaban fósforo, pero bueno, se les siguió llamando bajo la misma categoría de fósforos porque ya era un término ampliamente utilizado. Entonces las radios X interactúan con estos fósforos, ¿no? Luego se emite luz visible u ultravioleta. O ultravioleta. Eh, y producen fenómenos de luminiscencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente es un material que cuando llega la radiación sobre él, este emite luz. Es como que brilla. Oh, mira, ahí podemos ver la radiación. Entonces, existen muchos fenómenos de luminiscencia. Algunos habrán visto quizá películas, o si es que no han visto Los Simpson, por ejemplo. En algún momento hay un capítulo donde el señor Burns sale como medio brilloso en la noche y lo confunden con un alienígena medio raro. Bueno, estaban haciendo alusión a un tipo de material o a un compuesto que cuando es radioactivo emite luz. ¿Ya? Y es porque este fenómeno ocurre. ¿Cómo ocurre? Bueno, vamos a hablar, ¿no? Existen materiales que emiten luz como respuesta a un estímulo exterior. Por ejemplo, corriente eléctrica. Clásico de clásicos, el foco antiguo. A través de emitir de la corriente eléctrica que fluye a través del mismo foco, produce luz. O la iluminación, los LEDs, por ejemplo, también son materiales que por que pase corriente eléctrica está emitiendo luz. Otro puede ser a través de reacciones químicas. No sé si habrán visto los materiales esos en las fiestas ahí que son como unos tubitos que los rompen. Internamente tienen como que un pequeño frasquito que es frágil, que cuando lo rompen libera el líquido, se mezclan los líquidos y empieza a brillar, ¿no? Y tiene distintos colores, se hacen pulseritas, collares, en fin, para las fiestas. Por una reacción química produce luz. O cuando le llega radiación electromagnética. Específicamente, como estamos hablando de rayos X, ahí se puso rayos X, pero puede ser cualquier otro tipo de radiación, puede ser también rayos gamma, rayos X de alta energía, de más baja energía, etcétera, etcétera. Esto ocurre cuando un material luminiscente recibe un estímulo, ¿no? Es porque hay un estímulo en los electrones, ¿no? Algunos de los electrones de las capas internas saltan a capas externas, energéticamente superiores, ¿no? Se adquieren más energía, y solo volverá a su capa original cuando pierda energía en forma de un fotón. Entonces, ¿cómo lo puedo explicar? Después les hago así mis paints, voy a hacer un paint ahí de explicando qué ocurre en este fenómeno, ¿no? Al volver a su situación de estabilidad, libera energía en forma de fotón.
cuya longitud de onda corresponde al espectro de la luz visible. Esto nos ayuda bastante porque ahí podemos, como, digámoslo así, hacer como una pequeña conversión. No se está convirtiendo, sino es una consecuencia, pero podemos interpretarlo como una conversión de un fotón altamente energético que no podemos ver a un montón de fotones de baja energía que están en el rango visible. Y esto sí ya lo podemos observar, o tenemos, mejor dicho, equipos que pueden observar esta luz y podemos básicamente cuantificar o saber cuántos fotones llegaron en determinado momento a lo largo de la exposición. Pero hay que aclarar que acá hay dos tipos de luminiscencia. Uno se llama la fluorescencia y otro se llama la fosforescencia. La diferencia está en el intervalo de tiempo entre la irradiación y la emisión de la luz. Eh, no sé si alguno de ustedes habrá tenido alguna vez en su cuarto, me acuerdo en mi época era popular, que había unas estrellitas que tú las pegabas como en el techo, en la pared, y cuando te ibas a dormir la apagabas, estas brillaban en la oscuridad. Oh, sí. Ya, eso es un efecto de fosforescencia, por ejemplo. Se produjo la excitación cuando la sometiste a la luz. Entonces, esa estrellita o este aparato, este objeto recibió la luz, entonces empezó a excitar los electrones. ¿Qué se refiere a excitar los electrones? Que llega la excitación, el electrón recibe más energía. Entonces, pero no recibe, no estamos hablando acá del fotoeléctrico, ojo, ¿ya? No recibe tanta energía como para arrancarlo del átomo, simplemente lo manda una capa más arriba, ¿no? Porque acá las capas acá son más energéticas mientras más arriba se encuentran. Entonces se posiciona arriba el electrón. Este obviamente no está en una posición, no está en su ubicación especial, la que él quiere, no es su ubicación de él. Él va a querer volver a su capa, a su posición inicial, a su casita. Cuando él regrese a su casita, va a emitir, o sea, va a perder esa energía, y esta energía no desaparece porque sí, la libera a través de una radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética va a tener tan poquita energía, o mejor dicho, va a estar dentro del rango visible, ¿no? De lo que es la luz común, de los colores, o por lo general, no necesariamente luz visible, pero sí en el ultravioleta, ¿no? Un poquito más arriba de la luz visible, pero va a estar en ese rango. Entonces, en ambos ocurre lo mismo. Se excita, sube y luego baja. ¿Cuál es la diferencia? Que la fosforescencia tarda tiempo. Quiere decir que el electrón se mantiene mucho más tiempo arribita, en la capa superior, ¿no? Eso es lo que pasa con esas estrellitas que les dije, ¿no? Que brillan en la oscuridad. Se excitaron y bueno, pasa la luz y todavía están brillando porque todavía hay átomos cuyos electrones están todavía cayendo y siguen cayendo y siguen cayendo y siguen cayendo y siguen emitiendo esta luz. Ojo, hago un pequeño paréntesis. No estoy diciendo que estas estrellas son radiactivas, ¿ah? Acoto y aclaro eso. No son radiactivas esas estrellitas. Son fenómenos de excitación por la luz. O sea, esta excitación se produce por un fotón lumínico de la luz normal, que no es muy energético, ¿ya? Pero el material es tal cual, permite que el electrón suba. ¿Ya? Es un material especial. No es radiactivo, ojo, no piensen que eso irradia, no, para nada. Eso solamente emite luz visible, que eso no nos hace daño. Si ese fuese el caso, que esa luz nos hiciese daño, bueno, el estar parado bajo el sol o bajo un foco, una bombilla, nos estaría dando radiación, lo cual no sucede, digamos. Eh, bueno, bajo el sol sí, porque llega del espacio, ¿no? Bueno, otra cosa. Pero bueno, parado bajo el foco no te hace daño. Y lo mismo pasaría con esas estrellitas que brillan en la oscuridad, ¿no? Eh, pero es eso, un fenómeno de fosforescencia. ¿Por qué? Porque su tiempo de desexcitación, ¿ya? Acá se excitó, subió para un nivel. Y el tiempo en que pasa su desexcitación y emita la luz es un tiempo mayor a 10 a la menos 9 segundos. Puede ser en el orden de segundos, en el orden de minutos, en el orden de horas que ocurra esta caída y por ende emita la luz en un tiempo después, un tiempo posterior a la excitación. Y la fluorescencia es el mismo fenómeno, solo que el tiempo transcurre menor a 10 a la menos 9. Ojo, 10 a la menos 9 es 0,000000009 segundos. Es muy pequeño ese tiempo. Quiere decir que ni bien se excita, inmediatamente cae y emite el fotón de luz. ¿Ya? Entonces, los dos fenómenos son diferentes. Uno es inmediato, quiere decir que este fenómeno de fluorescencia solamente va a ocurrir mientras esté ocurriendo la excitación. Mientras que en la fosforescencia el fenómeno lumínico va a ocurrir después de la excitación.
después. ¿Ya? ¿A nosotros qué nos interesa? La fluorescencia, porque queremos que sea instantáneo. La cosa queremos que sea instantánea, no queremos que ocurra después. Vamos a hablar de este un poquito más adelante. ¿Qué otra parte también tenemos? El chasis radiográfico, ¿no? En esto se colocan justamente van las pantallas y van también las placas, los films, ¿no? Es una estructura rígida de forma similar a un libro, en cuyo interior va una película radiográfica junto con las pantallas de refuerzo. Dame un segundo, quiero ver. Ya está. Todavía no, dejémoslo aquí en standby y volvamos a esto que yo les dije que les iba a explicar con un Excel. ¿Qué es lo con un Excel? Digo con un Paint. ¿Qué es lo que ocurre acá? La interacción de yo les dije hace un rato que en el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, se les llama indirectamente ionizante, ¿no? Indirectamente ionizante. II. Porque directamente no es la que ioniza. O sea, sí ioniza, pero solo ioniza un átomo, ¿no? Porque arranca un electrón. Pero el que va a ionizar ahora el resto de la materia, una gran cantidad de átomos más, va a ser este electrón, no el fotón que llegó. ¿Ya? Entonces tenemos el átomo, nuestro núcleo aquí adentro, llegó el fotón, acá había un electrón inocente en su vida, y lo arrancó, ¿no? Este átomo queda ionizado, sí, ionizado. Pero ahora este electrón va a empezar a ionizar en su camino, ¿no? Toda esta trayectoria del electrón, que tiene mucha energía, tiene una energía muy alta, va a viajar a través de la materia. Y puede que caigan átomos. Acá van a haber átomos, cada uno con su núcleo, sus distintas capas electrónicas. ¿Y este electrón con quién va a interactuar? Con los otros electrones. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza, carga eléctrica con carga eléctrica se atraen, no, se repelen, perdón, acá se atraen. Fuerza eléctrica. Entonces este va a querer repelerse, este va a querer repelerse, y esta energía y esto puede generar eh, una transferencia energética. Quiere decir que por esta pequeña repulsión, esta interacción eléctrica, hace que este electrón pierda energía, el que está corriendo pierde energía, y le transfiera parte de su energía a este otro electrón. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que este electrón, ¡pum!, saca expulsado del átomo, pero solamente lo expulse, no va a salir energéticamente, solamente va a expulsar y va a quedar libre por ahí volando, tranquilito, suelto, no va a producir más nada, y este átomo queda ionizado. ¿Cómo también puede que interactúe eléctricamente, ¿no? Con un electrón de la capa interna y lo haga subir? ¿Qué es lo que habíamos hablado ahora? Bueno, produce una excitación, ¿ya? Y luego vuelve a caer. Entonces, el fotón inicial, el de aquí, no fue el que generó la excitación para la fluorescencia, sino es el electrón, el fotoelectrón que se generó, es el que genera las excitaciones, que puede ionizar, que es lo que está pasando acá, ionizando, o puede excitar a una capa superior para que cuando luego caiga emita esta luz visible. Y este ya no es una radiación gamma, rayo X, no, ya no es. Este está en el rango de llamada de la luz visible. Entonces, este es el proceso que ocurre en las pantallas intensificadoras. La radiación va a interactuar con el átomo, este átomo va a liberar el electrón y este electrón lo que va a hacer es excitar varios electrones a lo largo de su camino. Esto ocurre en fracción de segundos, ¿sabes? Esto ocurre casi instantáneamente. Este electrón va a viajar súper rápido, va a depositar todo, poco a poco su energía en los demás electrones de esta región y estos van a estar empezando a emitir luz o a ionizarse. Entonces, de este modo, nosotros aplicamos o justamente tenemos lo que son el fundamento de lo que es la fluorescencia. Queremos que sea inmediato todo. Y esto te ayuda porque los films también son bastante sensibles a la luz normal. Es por esa razón que los films visten que se revelan en los cuartos de revelado, que son los cuartos oscuros, que no puede haber luz, porque esto puede afectar la imagen. ¿Por qué? Porque eso también va a excitar el film. Va a detectarlo como si fuera a hacer rayos X y no queremos que haga eso. En este caso, justamente vamos a utilizar las pantallas intensificadoras para este fin. ¿No? No vamos a producir luz que va así a afectar al film, pero es porque el material del cual está hecha la pantalla es más, es más denso, o sea, va a interactuar más con la pantalla y por ende va a generar la luz, y esta luz sí va a interactuar rápidamente con el film, en vez de que la misma radiación interactúe con el film. No sé si me dejo entender. Y ahí
vuelvo a mi queridísimo Paint, controlé, borro todo. Si tuviésemos solamente el film, solamente este film tiene un Z no tan elevado y aparte es delgadísimo, ¿ya? Primero que nada es delgado, es delgadito, muy chiquito, muy delgado, tiene muy poco grosor y segundo no es tan denso, ¿ya? Es poco denso, o sea, el Z promedio que se habla, el Z promedio es bajo, es pequeño. Entonces la probabilidad que interactúe el fotón supongamos aquí ya nos olvidamos del paciente, ya el fotón ya atravesó, que interactúe va a ser poca. Es más, varios de los fotones que van a llegar al film simplemente lo van a atravesar. Y esto ocurre, esto pasa. Muchos de los fotones que salen del paciente van a atravesar el film también. Entonces nosotros queremos que interactúe, pero va a interactuar. Lo que pasa es que vamos a tener que dar muchos más fotones, nuevamente la misma cosa, para que llegue a interactuar acá. ¿Se acuerdan que yo les dije, si ya el paciente era gordo, pocos llegaban al film? Ahora imagínate que de esos pocos, unos mucho más poquitos van a recién interactuar con el film. Bueno, esto lo hace o lo hacía muy, muy exigente de más dosis, y lo cual no era conveniente. ¿Qué es lo que hacen ahora? Entonces utilizan una pantalla intensificadora y el film sigue estando el film, solo que ahora el fotón que llega interactúa con la pantalla, genera luz visible, o sea, por uno se genera una cascada de luz, varios fotoncitos de menor energía de luz, que estos llegan al film. Y estos sí interaccionan, sí o sí van a interaccionar con el film y van a dejar su marca. Entonces ya no queremos ya no dependemos de que pueda o logre interaccionar con el film, sino justamente nos interesa ahora que interaccione con la pantalla. Que la pantalla va a generar estos fotones lumínicos que van a dañar la placa, dañar entre comillas, en realidad es lo que queremos, en donde debe dañarla, y así generar lo que es la placa radiográfica de otra forma. Porque esta placa, es tanto sensible a los rayos X como también a la luz visible. ¿Ah? Nuevamente, lo repito, por esta razón se utilizan justamente las pantallas de revelado, son en cuartos oscuros. Bueno, uh, bueno, hasta aquí. Espero que haya quedado claro el motivo y la existencia de ser de las placas de las pantallas intensificadoras. Bueno, frente a esto necesitas el chasis, obviamente, que es donde va a estar la pantalla intensificadora y donde vas a poner también a la placa radiográfica. Y bueno, la función del chasis es hacer de contacto perfecto. Ahora, el chasis también tiene una especie de tipo resortes, por así decirlo, que va a mantener súper pegado o apretados entre sí, tanto la pantalla como el film. Porque esto que yo les dibujé acá es solamente esquemático, esto está súper apretado, están pegaditos, está uno después del otro en realidad. Que yo lo puse así separado como para esquematizar, ¿ya? Pero estos están pegados, o tienen que estar pegados para una mejor transmisión de la luz, ¿ya? Y las pantallas de refuerzo para evitar zonas de borrosidad, porque el hecho de que estén separados va a generar borrosidad, pues uno prefiere que estén pegadas entre sí. Protegen a de la luz a la película, nuevamente les dije, y así no se vela antes de la exposición de los rayos X. Protegen a las pantallas de refuerzo de arañazos, ahora las pantallas hay que tener mucho cuidado, son frágiles. El hecho de que tenga un arañazo es lo mismo que en un cristal, ¿no? En un vidrio. Si tú a tu vidrio le empiezas a rayar con un clavo, después ya no puedes ver bien a través del vidrio, ¿no? De la ventana. ¿Por qué? Porque estos arañones te interfieren con la visión de atrás. Bueno, lo mismo ocurre con las pantallas. Si tú haces esto, los fotones de luz se van a dispersar y vas a borronear la imagen en el film. En los chasis que se utilizan para sistemas luz-día tienen que tener una ventanilla para realizar la identificación correcta de cada paciente con su película y evitar equívocos. Bueno, hay unas pantallas que tienen como un huequito acá que se utiliza para justamente, ¿no? Los que se llama sistemas de luz-día. Que yo personalmente aquí yo no me meto mucho, así que no voy a dar mucha más explicación al respecto del luz-día. Eso corresponde a otra materia. Ahora nos vamos a revelado y fijado. Entonces, de por sí, una vez que está expuesto la imagen, o sea, ya se tiene la imagen, no podemos simplemente ir y ponerlo eh, detrás de un foco para ver la radiografía. Tenemos que revelarlo. ¿Por qué? Porque la emulsión o esta gelatina todavía está inestable. Tenemos que estabilizarlo al 100%, ¿no? Entonces tenemos que hacer un proceso químico en el que son sometidos los granos de la plata activados, ¿no? Y que traen consigo un ennegrecimiento de los mismos. Vamos a decirlo, fijar la imagen. Entonces, en una película virgen están los hidruros de plata emblanquecidos como si nada, ¿no? No les afectó nada. Están ahí dentro de una gelatina. Ahí dice gelatina se borrosa. Una vez que ocurre la exposición, o sea, llega la luz, en este caso
proveniente de las pantallas intensificadoras van a generar excitaciones en estos hidruros de plata, que va a ser, por ejemplo, dice imagen indefinida, sería, bueno, ¿cómo dice? Ay, se me fue esta palabra. Imagen latente, perdón. Ahí está, imagen latente. ¿Por qué? Porque todavía no es la imagen fija, porque si yo a esto les pongo la luz, así lo suelto, los demás hidruros los demás hidruros de la plata se van a se van a alterar y van a ennegrecer toda la pantalla, toda la placa y ya no me sirve. Entonces, este está en un estado semi semi imagen, aún todavía no está fijo. Entonces, por eso se le dice imagen latente. A esto ocurre el revelado. El revelador va a entrar a cada uno de estos hidruros y los va a estabilizar. Los va a estabilizar, los va a dejar quietitos. Entonces esto va a hacer que ya la luz como tal no genere excitación en la plata y por ende ya no va a oscurecerse. Entonces eso ocurre con, revelador, con todo el revelador. Y va a hacerlo y va a ennegrecer lentamente todos los que estén excitados y los que no los va a dejar en blanco y va a quedar quietos y ya no se van a ver afectados por la luz. El único problema de esto es que este revelador va a actuar sobre la gelatina, entonces va a quedar sin gelatina. Entonces esta imagen se puede, o estos hidros se pueden mover por acciones de vibración u otras cosas. Entonces, ¿qué hacen? Entra el fijador. Y el fijador lo que hace es ir y retirar estos pedazos vacíos, ¿no? Estos que no tienen nada de hidruro, y va a completar los espacios que quedaron huecos, digamos, para que no se mueva más. Entonces, estos hidruros de plata que quedaron ennegrecidos se van a quedar en su posición y ya no se van a mover más de ahí. Esto es un proceso químico que, bueno, esto se sabe desde hace muchísimos años atrás y que esto se tiene que realizar en un cuarto donde justamente no haya luz, porque tú no quieres afectar tu imagen latente. Es donde están estos cuartos con estos bombillos rojos. Y profe, ¿por qué color rojo? Bueno, porque dentro del rango visible, el rojo es el fotón o son los fotones visibles de la menor energía que hay. Si hicieras un foco azul, perdón, está tomando agua, sobreexpondrías la placa radiográfica y la ennegrecerías. Cambia el color rojo, al ser encima es un rojo muy tenue, casi un infrarrojo, no va a llegar a excitar y no va a generar efectos sobre la placa. Bueno, continuando. Radiología digital. Hasta aquí habíamos visto todo lo que es radiografía convencional. ¿Alguna consulta al respecto? No, pero ¿Qué estoy haciendo? Son las 12:36. Yo entiendo que yo los canso bastante porque hablo. Es diferente mi forma de explicar cuando estoy, digamos, frente a ustedes en clase. Así que denme un segundo, quiero ver algo. Tenemos clase nosotros hasta la 1:30, ¿verdad? En una hora. Eh, Tengamos un pequeño descanso, como la vez pasada, de unos 15 minutos. Son 2:36. 2:50, 2:51, 52, estamos de vuelta. ¿Les parece? Ahí pueden tomar agua. Bueno, eh, profe. Vamos a hacer una pequeña. Ya listo. Continuando. Radiología digital. Ya creo que falta pocas diapositivas para que se acabe todo, así que con ese tema. Como les iba mencionando, ya en vista de ir buscando, no sé, reducir la dosis al paciente y mejor, obtener una mejor imagen también y de otro modo también tener la imagen mucho más rápida, ¿no? Porque el tema de la placa y de la placa radiográfica implicaba, bueno, tener que ir a una máquina de revelado, tener un cuarto especial que no entre luz con los foquitos estos rojos, tener todos los químicos, que conlleva para poder hacer el revelado de la placa. Era tedioso, ¿no? Tardaba bastante también y podían ocurrir problemas en el medio, en el proceso y que, bueno, podían arruinar las placas. Entonces es medio engorroso el trabajar con ese tipo de placas. A lo cual surge la radiología digital. En la radiología digital tenemos dos, ¿ya? Vamos a hablar de ambas. ¿No? Es un conjunto de técnicas para obtener imágenes radiológicas escaneadas en formato digital. ¿Qué es el formato digital? Formato informático, en computadora, tenerlo en la computadora. Existen dos tipos, la indirecta y la directa. En lo que es la indirecta también se le llama CR o Computed Radiography o radiografía computada, en las cuales se utilizan nuevamente las placas de fósforo fotoestimulable o placa radioluminiscente, la que ya hemos hablado, ¿no? Que utiliza el fenómeno de la esencia fotoestimulable, PSL, que son en las cuales van a haber unos cartuchos, ¿no? Va a estar la placa, digamos, el chasis como tal, va a tener un cartucho que va a mantener la imagen
latente, que luego se va a pasar a un escáner, a un equipo aparte, que es el que ustedes pueden ver aquí en la derecha, que tiene como una especie, ven ahí, tipo una rejilla, una rendija, donde va a encajar este cartucho, que va a ser justamente lo que vamos a sacar del chasis, y este sistema tiene todo un sistema adentro que va a empezar a hacer la lectura. Puede ser de este tipo como ven en la derecha, o unos un poquito más antiguos como el de la izquierda, ¿no? Que ponen este cartucho en este equipo y bueno, va a haber un tubo multiplicador como un láser, ¿no? Y el láser va a empezar a excitar la imagen latente que queda en este chasis y se va a emitir la luz, como habíamos hablado, ¿no? Las fotos, como las pantallas, ¿no? Similar a las pantallas. Y esta luz va a ser recopilada por un tubo fotomultiplicador, la cual va a transformar esta señal lumínica en una señal eléctrica que después, bueno, a través de la computadora o del software va a reconstruir una imagen. Un segundo, que al parecer alguien quiso entrar. Ah, bueno, dice que se unió. Bueno, en fin. Entonces, básicamente aquí se le llama indirecta porque, bueno, la imagen no la tienes inmediatamente. La imagen primero la tomas, ¿no? En el cartucho lo transportas. Por suerte aquí no hay problema, ya está todo sellado, ¿no? Aquí no hay problema de que se te sobreexponga la luz. Lo pones en este otro equipo que puede ser como el que ven a la izquierda o como el de la derecha, que se va a encargar de escanear esta placa y luego va a convertir la imagen o va a tener la imagen en digital. De este modo, obtienes la imagen digital y ya la puedes tener, digamos, visualizada en la computadora y no tienes algo físico como tal. Aparte de eso, también hay otros equipos que vienen a ser las impresoras de láser, que bueno, si tú quieres tener digámoslo así, la placa radiográfica de manera física, bueno, la mandas a imprimir en esa impresora especial que tiene sus propios, no le imprime una hoja, le imprime una especie de plásticos especiales que puedan hacer, así que pueda colocarse, visten en esas pantallas medio de foco blanco para poder ver la radiografía. Se obtiene a través de dos pasos. Lo interesante es que este cartucho es reutilizable. Quiere decir que no tenemos que estar cambiando nada de adentro, no es que estar cambiando la placa, no es que tenga un film que hay que estar sacando, revelando y poniendo otro film. No, simplemente expones a la placa, lo sacas del chasis, lo colocas en la lectora, lo vuelves a recoger y lo vuelves a colocar en el chasis listo para utilizar nuevamente. Eso que hace primero que no tengas tantos insumos como en la placa, como en la radiografía convencional, que tenías los químicos, tenías los films y así, etcétera, etcétera. Un montón de otras cosas que te complejizaba y te demoraba bastante el proceso de lectura. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Los rayos X llegan al paciente, se quedan en estos chasis de fósforo donde va a estar la imagen latente. Va a ocurrir a través de un láser la lectura, esto va a ocurrir en el otro equipo, el segundo que les mostré, ¿no? Donde con el láser va a ir escaneando todo este, todo este chasis de fósforo y esto va a ir emitiendo la luz. La luz va a ser recibido por un tubo fotomultiplicador que va a convertir esta señal lumínica en una señal eléctrica que luego pasa por unos analizadores y finalmente lo tienes en el monitor la imagen. Tienes el archivo digital de la placa radiográfica. Luego esta plaquita, ¿no? Este chasis, se somete a un proceso de borrado como una lámpara fluorescente, lo cual lo va a volver lo va a blanquear otra vez, listo nuevamente para su utilización. Ahora, este proceso de borrado y lectura generalmente lo hace el equipo en el mismo momento, o sea, ¿cómo decirlo? Un solo proceso lee, saca la información y inmediatamente lo limpia como para que ya esté listo para su uso continuo. Vamos a ver paso a paso lo que ocurre. Dice, recepción de la imagen, ¿no? En este caso así son más o menos las que son las pantallas fotoestimulables, ¿no? Que generalmente un ejemplo sería el fluoroaluro de bario, que se enriqueció con europio, con un soporte plástico flexible, donde ese va a ser la placa que les había dicho que va a obtener la imagen. Cuando ocurre la exposición, o sea, llegan los rayos X, esto va a interactuar con estos aluros, ¿no? Van a generar una exposición sobre los mismos y vamos a tener lo que se llama la imagen latente, ¿no? Dice, la interacción de los rayos X con un fósforo da lugar a la excitación de los electrones, lo que les había dicho, ¿no? Que llevas al electrón a un espacio que luego va a caer. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la
fluorescencia. Bueno, aquí vamos a hacer algo tipo fosforescencia, pero esta fosforescencia no se va a dar, o sea, se va a dar después la desexcitación, pero no se va a dar naturalmente, sino lo vamos a forzar. ¿Y cómo lo forzamos? Utilizando, bueno, aquí más o menos por acá, utilizando la estimulación, ¿no? Dice que los electrones de europio se excitan quedando atrapadas dentro del fósforo en un nivel de alta energía. Lo mismo que habíamos hablado hace un rato, solo que esta vez se va a desenergetizar, no de manera natural, no de manera inmediata y no a largo plazo, sino lo vamos a hacer forzoso. Lo vamos a forzar como un rayo láser. Vamos a estimular estos electrones que ya quedaron excitados para que vuelvan a caer a su estado basal, a su ubicación anterior, realizando así la emisión de luz, ¿no? Cuando el electrón vuelve a su posición, como les había explicado hace un rato, va a emitir esta luz, ¿no? Esta excitación en realidad lo único que va a hacer es darle la energía suficiente para salir de este baldecito. Podemos interpretar que es como un baldecito de que el electrón está atrapado. Este láser solamente le va a dar la energía suficiente para sacarlo del baldecito. ¡Puc! Y este electrón, ahora que está libre o suelto, va a volver a caer a su espacio, a su ubicación anterior donde él quería, emitiendo la energía que le sobra como luz. Ahora esta luz va a llegar a esos tubos fotomultiplicadores. ¿Por qué se le llama fotomultiplicador? Porque bueno, va a multiplicar la estimulación porque el fotón este de luz va a producir pocos electrones, que no es suficiente para tener una señal eléctrica que pueda ser medible. Entonces, que necesitamos multiplicar esta cantidad de electrones para tener una corriente eléctrica que sí ya sea considerable y pueda ser medible, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los tubos fotomultiplicadores, de ahí su nombre, ¿no? Fotomultiplicador. Para obtener la imagen. Una vez que se tenga la imagen, bueno, la señal eléctrica llega a los equipos y bueno, es analizada para obtener lo que se llama la placa radiográfica, ¿no? La imagen como tal. Y finalmente a veces quedan residuos, ¿no? O sea, no con el hecho de que pase el láser, escanee con el láser toda la placa, va a desexcitar todos los electrones, van a haber algunos que van a estar reacios a salir o salen y vuelven a caer en el baldecito. Entonces se realiza otro tipo de blanqueo. En este caso ya no nos interesa leer, entonces le lanzamos una excitación general con una luz bastante intensa a toda la placa por igual. Ya nos interesa la información porque ya la información ya la leímos y lo volvemos a blanquear, ¿no? Volviendo a desexcitar todos los electrones, a dejarlos nuevamente en sus capas más las capas que les corresponden. Y vuelta se repite el proceso. Tenemos nuestra placa lista para volver a exponer, sacamos otra placa, excitamos con esta radiación, excita los electrones, los deja atrapados en estos niveles energéticos elevados, que después cuando la leamos los quitamos con el láser, que hace que caigan, emitan luz, se multipliquen con el tubo fotomultiplicador y después se analice como una computadora y tengamos la imagen. Y este proceso puedes hacerlo, se realiza para cada placa. Entonces, para cada paciente. Entonces, la placa te sirve. Tiene usos múltiples. No es que sirva infinitamente, va a tener una vida media de una cantidad de usos bastante, pero es muchísimo mayor, obviamente, que un film radiográfico. Que el film solo se utiliza una vez y ya está. No tiene más utilidad. Y ahora pasamos a lo que se llama la radiología digital directa. ¿Por qué la anterior era indirecta? Porque, bueno, primero exponíamos, luego llevábamos nuestro cartucho y lo llevábamos a una lectora. Y ahí recién teníamos. En esto era similar al, a la convencional, porque exponías y llevabas esto a la reveladora, solo que el otro era una reveladora con químicos y era todo un proceso más largo. En la digital indirecta o la computarizada, simplemente exponías, lo llevas al lector y la lectora hace la lectura rápida, sin químicos, sin otros insumos necesarios. Ahora vamos a hablar de la red digital directa. Quiere decir que ni bien se expone al paciente, inmediatamente obtenemos la imagen en la consola. Esto ya es una tecnología más nueva, más avanzada, dice, ¿no? El detector está compuesto por una placa intensificadora de luz acoplada mediante fibra óptica a sensores SD, que son dispositivos de carga acoplada, que en realidad son diodos, ¿no? El fotón llega, va a la placa intensificadora compuesta de cristales inorgánicos, por ejemplo, yoduro de cesio. Esto va a emitir fotones de luz sensible que van a llegar a esta grilla. Esta grilla va a ser como, es una grilla, o sea, una grilla es como decir un arreglo de múltiples detectorcitos, ¿no? Un montón de dispositivos que son como celdas que van a estar esperando la excitación de luz para mandar una señal eléctrica. Entonces, como si tuviésemos los píxeles ahí, como una cámara fotográfica esperando la imagen. Entonces, el método de lectura se basa en medir la carga de estos elementos que están en las filas desplazándose una fila o columna de arrastre, que a su vez desplaza los dispositivos de lectura. Este básicamente cómo va leyendo, lo va leyendo de fila en fila en fila en fila constantemente.
Esto lo hace que sea de manera directa. Es algo más, esto es algo, ojo, esto de leer fila por fila es algo más, más de software que físico. O sea, no es que vamos a estar moviendo nosotros manualmente, ¿no? Todo esto ocurre en cuestión de segundos, milisegundos, por así decirlo. Y esa se le llama radiología digital directa o CCD, ¿no? Pantalla de fósforo fluorescente acoplada ópticamente con una cámara CCD, que sería básicamente una cámara, ¿no? Una lectura es instantánea. El acoplamiento óptico puede ser con lentes o con fibra óptica, o puede que tengamos la pantalla de fósforo y esto esté cableado a otra parte donde está recién la cámara, o puede que esté uno pegado al otro inmediatamente. ¿Qué es el CCD? Es un dispositivo de carga acoplada, estructura comprimida de fotodiodos configurados en un arreglo, quiere decir que es una grilla, son varios fotodiodos uno tras otro, ¿no? La carga eléctrica almacenada es proporcional a la cantidad de la luz recibida, perfecto. Y la energía es transferida fila por fila, ¿no? La señal es analógica y se acondiciona en la salida. Es lo que se llaman los flat panels, ¿no? Los flat panels son sistemas de adquisición digital de imágenes en las que la digitalización de la señal de los rayos X se lleva a cabo dentro del propio detector, lo que les había comentado hace un rato. Pueden ser indirectos, mediante un centellador o fósforo, o pueden ser directos. ¿Esto a qué se refiere? Que hasta acá, el indirecto, por ejemplo, es lo que habíamos hablado hace un ratito, que llega y genera luz visible, que la luz visible con los tubos fotomultiplicadores, bla, 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 y así una cadena que continúa. Bueno, en este caso vamos a seguir con lo mismo, solo que vamos a tener los detectores inmediatamente después de los centelladores. Otro tipo de detectores, generalmente cristales de diodo, ¿no? De semiconductores. Pero también podemos tener simplemente de frente detectores de radiación. Que habíamos dicho hace un rato, que ocurre que a veces los films son tan delgados, habíamos hablado, volviendo a la convencional, que los rayos que lograban atravesar al paciente, la probabilidad de que interactúen con la misma film era baja. Para ello se desarrolló la intensificadora, ¿no? Porque con esa pantalla recién van a interactuar y la luz que se genere, esta sí o sí va a interactuar con el film, entonces así maximizamos la interacción con el film. Joya. Aquí también podemos hacer lo mismo, aplicar la misma, convertirlo a luz visible y que esto esté con detectores de luz que midan esta luz que se emitió. Pero también podemos tener un detector que directamente mida la radiación. Esto se utiliza con semiconductores que tienen alto Z, quiere decir un número atómico elevado, y por ende la interacción va a ser mayor. Y no necesitas ya la pantalla intensificadora, y te la sacas de encima, porque el detector va a detectar directamente la radiación. Ya no vas a tener que convertirla en luz para que esta luz la detectes con otros sensores. Simplemente este detector es un detector de radiación directa. Y esto es muchísimo más rápido todavía porque ya no tienes que estar pasando por procesos previos. También la parte mecánica del armado de esas estructuras es mucho más sencilla porque no tienes que estar pensando en un acople óptico, ¿no? Una grasa óptica que evite que la luz se disperse por otro lado, en fin. Es mucho más sencillo. Obviamente, muchísimo más costoso. Entonces, es lo que yo les había dicho, ¿no? Si usamos un detector con una lectura, bueno, pasaría con yoduro de cesio, que este es un centellador, va a emitir la luz, que lleva un panel silicemorfo, que va a generar los electrones, ¿no? La carga eléctrica, y esto llega recién al análisis de lectura electrónica. Entonces, convertimos la radiación, los rayos X, en luz, y con estos detectores generas electrones y con esto lees. Esta es la que había dicho que es la de acá, los indirectos. O sea, esto es digital, directa, indirecta, ¿ya? Y la digital directa, directa es la derecha, la que es 100% directa. Que los fotones simplemente de una vez llegan a un detector que genera los electrones, o sea, la carga eléctrica, y esto se analiza. O sea, inmediatamente, ya no necesitamos este proceso previo de luz. ¿Por qué? Porque estos detectores ya son selenio, por ejemplo, el selenio es un elemento de un Z más elevado, ¿no? Si me equivoco, está en la tercera, 1, 2, 3, en el cuarto o quinto periodo, ¿sí? Cuarto o quinto periodo. Así que debe tener un Z relativamente alto, y por ende esto hace que la probabilidad de que esto interactúe y emite electrones o emite una carga eléctrica es mucho mayor que estos de acá. Por ende no necesita la conversión primera a luz. Igual ambos llegan a ser digitales y ambos se obtienen prácticamente al instante de realizar la exposición. No tenemos que llevar el cartucho a una reveladora. Toda esta electrónica, todos estos detectores ya están en el mismo chasis. Y ahí ya se deja hablar de chasis, simplemente es una placa que está ahí, ya no se puede mover, no se desarma, está quieta, ya no se saca. Hay unos que sí se sacan porque, bueno, tienen una batería y envían la señal de manera Bluetooth, no están cableados.
va cambiando mucho la tecnología, unos lo hacen así de manera alámbrica, otros lo hacen de manera todo cableado, bueno, en fin. Ahí ya los fabricantes empiezan a generar, a tener sus propias ideas y sus propias mejoras, ¿no? Pero en esencia se basa en esto, los directos indirectos, que utilizan nuevamente el centellador primero, y los directos directos que de frente ya tienen detector de radiación. En radiología digital, el resultado puede ser analizado de inmediato, es lo bueno, puede ser editado, corregido, porque ya tienes la data digital, entonces puedes aplicarle filtros, mejoras, etcétera, etcétera. Puede ser ampliado, o sea, tienes la maravilla de aplicarle un zoom digital. Puede aumentarse o disminuirse el contraste y puedes jugar con el ventaneo, ¿no? Y la luminosidad para obtener la mejor imagen posible de un objeto de estudio. O sea, no sé si sepan lo que es el ventaneo de una imagen. Eh, si no, bueno, en algún momento más adelante lo vamos a hablar. Ventanear la imagen, el window y el nivel para tener una mejor imagen, o sea, poder jugar con la imagen en realidad para poder visualizar lo que queremos. En cambio, en una placa radiográfica no tenemos esa capacidad de ir jugando con los niveles de brillo de la placa, ¿no? Es la que está ahí y la que te puedes ver atrás de la luz. Más que eso no puedes hacer, no la puedes editar, ¿no? Modificar el color específico de un elemento, podemos hacer coloreados también, porque estamos jugando con un archivo, es como ya tener una imagen, un dibujo y jugar con ella como en Photoshop o como quieran, pero bueno, con programas especializados para ese tipo de cosas, ¿no? Para análisis de imágenes médicas. Y también preservarla de manera electrónica. O sea, es como que ya listo, lo cargas a un sistema. Actualmente, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se realizan las tomografías y todas estas son digitales. Esto lo cargan en un sistema llamado PACS, que es donde están las imágenes médicas, y viene el médico, el que prescribió la tomografía, entra al sistema, les carga las imágenes y lo analiza en su computadora. Ya no tiene que estar, por ejemplo, el paciente llevando su placa o llevando la información a mano, en físico, con el peligro de que se rompa, se pierda, se dañe, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado, los beneficios de la radiología digital son bastante mejores, o sea, tiene muchos más beneficios que sobre la convencional. Sin embargo, obviamente, todo esto implica un gasto económico, porque no es lo mismo un equipo digital que un equipo analógico. El analógico o el convencional, que el convencional es de leguas mucho más económico, mientras que el digital es más costoso. Con esto hemos acabado la clase de hoy, o mejor dicho, todo este tema, la unidad cero. Eh, Ahí en la plataforma está subido una guía de actividades, ¿ya? Una guía práctica. Pueden ir revisando esa guía y para la siguiente clase la dialogamos y hacemos la corrección de la misma. Pero yo quisiera que la vayan resolviendo así. Ya para la clase que viene tienen las consultas necesarias. Ah, bueno, antes de tener la grabación, ¿tienen alguna consulta de lo que acabo de exponer hace poco? A ver, ya me doy cuenta que me salteé sin decir si querían alguna explicación adicional al respecto. ¿Quieren alguna explicación extra, algo que no quedó claro? No, gracias. Bueno, entonces No, ahora profe, se entendió. excelente. Entonces aquí yo detengo la